Ahora vamos a escribir el mismo modelo, exactamente el modelo va a ser por supuesto el mismo, la más que lo vamos a escribir en forma matricial. Algunos comentarios de por qué vamos a usar notación matricial. Si bien lo único que cambia es la notación y la diferencia entre escribirlo de esta manera o de esta manera, ahora vamos a ver en detalle, es realmente estrictamente una cuestión puramente de notación. Es cierto que la teoría matemática del modelo lineal, al entrar buena parte de la misma dentro o compartir mucho de la álgebra lineal, rama de la matemática en la cual se gana muchísimo utilizando notación matricial, la cuestión de notación excede un poquitito a la mera descripción del modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la notación matricial en todo lo que tiene que ver con los aspectos algebraicos ayuda mucho también a poder revisar y pensar algunos conceptos que son importantes en el modelo lineal, que sería mucho más difícil no solo de escribir, sino hasta de pensarlos en notación escalar o no matricial, porque muchos de estos conceptos están naturalmente ya pensados o escritos en notación matricial, y algunas ayudas intuitivas también se aprovechan de la notación matricial y de la lógica matricial. Si bien este curso no presupone que uno tenga una noción de álgebra lineal ni un dominio de la álgebra matricial, porque de hecho no se les va a pedir hacer cuentas en la álgebra matricial, vale la pena que revisen un poco las nociones básicas de álgebra y de notación matricial, porque van a ayudar a entender algunos conceptos que yo considero que son importantes. Y que de nuevo son conceptos que van a trascender al modelo lineal y los vamos a ver en otros métodos. Entonces, vale un poco la pena hacer ese pequeño esfuerzo. Bien, entonces, ¿cómo escribimos a este modelito lineal, aditivo, sencillito? En vez de escribirlo como una simple suma de multiplicaciones, de combinaciones lineales de las variables y los parámetros, ¿cómo lo escribimos de una manera matricial? Bueno, en forma sencilla. Si bien acá está escrito, fíjense, la relación para un solo individuo iésimo, lo que vamos a escribir acá en forma matricial va a estar escrito para todos los individuos. O sea, imagínense que esta ecuación que está acá, porque en el fondo es una ecuación, la replicamos n veces para cada uno de los n individuos. Repasemos un poquito qué parámetros hay dando vuelta acá. Por un lado tenemos el parámetro p, que es la cantidad de coeficientes o de parámetros poblacionales desconocidos que vamos a querer estimar. Fíjense que van de beta 0 a beta p-1, o sea, son p parámetros. Pero por otro lado está el parámetro implícito n, que es la cantidad de observaciones. Entonces, esta relación, uno presupone que vale para cada uno de los n individuos. En este caso lo tenemos escrito para el individuo iésimo. Si yo quisiera escribir esta relación para los n individuos, me quedarían n ecuaciones. Y en esas n ecuaciones se pueden escribir de esta forma. Entonces, en vez de vamos a tener cuántos y's sub i's y n de y1 a yn. O sea, lo que está a la izquierda del igual es el vector de y de observaciones. El vector de observaciones, el vector y, tiene n por 1 elementos. Recordemos siempre que en la notación matricial primero se denotan las filas y después se denotan las columnas. Y que por default siempre vamos a pensar que lo que no tiene traspuesta es columna. Entonces, fíjense que lo primero que tenemos en nuestro modelo, que son las observaciones, es un vector que tiene n filas y una columna, que son las n observaciones de la variable a ser explicada. La información que viene en las covariables, en los atributos, que vamos a llamar matriz X, porque los atributos en general los llamamos X, de X1 hasta XP-1, lo podemos escribir como una matriz de n por p, o sea, de n filas, una de nuevo para cada uno de los individuos, y p columnas. Ahora, miren bien lo siguiente. Porque que estas p columnas contienen, por un lado, la primera columna es un vector de unos que corresponde al beta 0. O sea, este también es un atributo. Es un atributo trivial, es un atributo constante, porque efectivamente la ordenada del origen en un modelo lineal es equivalente a pensar en un atributo constante. Y cuando estamos estimando el beta 0, lo que estamos estimando es la contribución que este atributo constante tiene a la explicación de y. Es un poco de perogrullo lo que estoy diciendo, pero en el fondo hay que pensar que a esto se lo llama matriz de diseño. La matriz de diseño
explícitamente, si el modelo tiene ordenador de origen, tiene que tener una columna de unos, ¿también? Que es el efecto constante que tienen todos los individuos por sobre lo que los demás atributos aporten. Las columnas desde la 2 hasta la P-1 es la información que tienen los atributos de los P-1 atributos que consideramos en el modelo. Y concentrémonos ahora por un segundo en la primera fila, o sea, en la información del primer individuo. Tenemos una constante 1 de ordenada de origen y después tenemos el elemento x11, que es el atributo del primer individuo en su primera variable, el x12, el atributo para el primer individuo en su segunda variable, y así hasta la variable P-1. Y por supuesto lo mismo se repite para los individuos. El último elemento es el elemento np, es el atributo para el individuo enésimo de la variable, de la covariable P-1. O sea, la matriz de X es una variable que tiene una matriz que tiene n filas y p columnas. Ahora, esta combinación lineal, pensemos en un individuo, el individuo iésimo. La combinación lineal del componente determinístico, que es lo suma producto de los betas por los x's, yo siempre la puedo pensar de esta manera. Yo puedo pensar en los betas como un vector, que de nuevo es un vector columna que tiene p filas por una columna, como se ve acá, beta 0, beta 1 hasta beta p-1. Y recordemos una regla muy básica de la multiplicación de matrices por vectores. Si yo multiplico esta matriz de n por p por este vector de p por 1, lo que voy a hacer es como agarrar este vector, que es un vector columna, acostarlo de alguna manera, ponerlo acostadito y multiplicar este vector beta acostadito por esta primera fila. O sea, este elemento por este por este, hasta este por este. Ese producto interno, se llama producto interno, esa suma producto de este vector beta por esta primera fila de la matriz de x's, me va a terminar dando un valor que es el que va a terminar siendo igual, según el modelo en la componente determinística, a este y1. Para terminar de formar esta ecuación, lo que hay que sumarle es el elemento epsilon1. Pero el epsilon1 simplemente hay que sumarle un vector, este vector epsilon, que también tiene n elementos en la fila por una en la columna. Entonces, en el fondo, esta ecuación, por ejemplo, para el individuo i igual a 1, ¿cómo se forma? Muy fácil, se forma. Este y1 es este y1 que está acá. Esta suma producto de betas por x se forma haciendo el producto interno de este vector beta columna por este vector fila de la primera matriz de x. Y me da toda esta expresión que está acá, o esta sumatoria que está acá. Y a esto se le suma el primer elemento del vector epsilon, que tiene en elementos. Si yo ahora realmente hago todo el producto de la matriz por este vector, lo que obtengo es un vector. O sea, cuando yo hago un producto de una matriz de n por p por 1, lo que obtengo, y esto es fácil, guiarse por estas cosas, es un vector que tiene n por 1. Y este vector de n por 1 son las n combinaciones lineales de los parámetros y las covariables que se forman para los n individuos. Si a ese vector que tiene estas n combinaciones lineales le sumamos a cada elemento, cada uno de estos shocks aleatorios que se llaman epsilon, lo que tenemos es toda la expresión de la derecha para cada uno de los n individuos, que se iguala a las n observaciones de la variable a ser explicada, para las y1, y2 hasta yn.